Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días. Sean bienvenidos a Cadena Megavisión AM, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo El Salvador. Les saluda Samuel Arias. Esta mañana quiero darle la bienvenida al ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, quien nos va a estar acompañando, al menos en la primera parte de la entrevista, para que hablemos sobre el nuevo presupuesto que se ha presentado a la Asamblea Legislativa. Y en la segunda parte de la entrevista, pues vamos a entrevistar al licenciado Jorge Arriaza, quien es director ejecutivo de la ASI. Pero en esta primera etapa queremos darle la bienvenida al ministro. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Buenos Samuel. días. Qué gusto tener que estar esta mañana con ustedes. Y aquí estamos, como siempre, a las órdenes de todas las personas que Y va a estar pendiente de nuestras transmisiones con lo de Romero. Por supuesto, claro que sí. Creo que es un acto, una conmemoración importante para el país, si no es que la más importante después de los acuerdos de paz. Y es una alianza, digamos, que debe unirnos a todos en el país. ¿Qué va a pasar con este presupuesto del 2019? ¿Vamos a tener un nuevo entrampamiento o el ministro realmente va a lograr convencer a todos los diputados a que aprueben este presupuesto de 6.733 millones de dólares? ¿Cómo califica usted, ministro, este presupuesto que está pidiendo usted? Bueno, Samuel, yo creo que es importante tus mensajes sobre cuáles son los aspectos principales que tiene este presupuesto. Sin duda alguna, este presupuesto es diferente al resto de los que hemos visto a lo largo de estos años. Primero porque de una forma más transparente estamos incorporando el pago de la deuda pública para el año 2019. Eso es, como tú bien dices, son 800 millones que hay que pagar en el mes de diciembre del próximo año. Estas son deudas anteriores, digamos, que deben de cumplirse. Son compromisos a los cuales en el pasado los partidos políticos han hecho, o los gobiernos han hecho uso de recursos tanto para pagar pensiones como para pagar letras del Tesoro. Yo creo que es importante que haya una aprobación legislativa para este año. De lo contrario, pues ahí está el presupuesto de las elecciones, Samuel. Sí. Ahí está el presupuesto del escalafón. Ahí Bueno, está eso el es presupuesto urgente, de pues medicamentos. obviamente no debería de haber retraso en eso. Yo creo que de aquí a finales de diciembre tenemos todo el tiempo para poder analizarlo y yo estoy, digamos, con la mejor disposición para hacerlo. Este país está creciendo, 2018 está creciendo. El presidente del Banco Central anunciaba hace algunas semanas atrás que el primer semestre del año está creciendo por encima del 3%. Y el segundo semestre del año está creciendo 2,5% y en promedio podemos llegar a ser 2,6%. Entonces, permitamos que el próximo año siga creciendo El Salvador. El mensaje importante es que no debemos transmitir mensajes negativos hacia la inversión pública y hacia la inversión privada. Que las elecciones no nos causen, no perjudiquen el crecimiento del país. Es difícil lo que estoy diciendo, pero si nosotros queremos que este país sea sostenible fiscalmente, que tenga indicadores macrofiscales que le den robustez al país, entonces dejemos que la inversión fluya. Tenemos un recuadro que nos está hablando sobre el pago de intereses. Aquí solamente está hablando de los intereses de la deuda pública, Sí. millones de dólares, el cual viene desde el año 2008, que sería en esa época era de 519.64 millones de dólares. Y para el 2018 estamos hablando de 959 millones de dólares, ¿es correcto? Yo se lo expresé a la Comisión de Hacienda cuando le dije, Samuel, que hiciéramos un esfuerzo por hacer una buena gestión de deuda pública. Este es un problema serio e importante que se comprenda. Venimos de 2.5% del PIB de pagar de intereses de deuda pública. Ahora estamos en 3%.
ha aumentado. Y en los próximos 5 a 10 años esto va a llegar de 3 a 5% del PIB. Y el peso que van a tener en el presupuesto es fuertísimo. Y si no logramos realmente ponernos de acuerdo en este tema, pues yo creo que será difícil darle espacio fiscal a los proyectos de desarrollo de la próxima administración pública. O sea, es preocupante la situación si no se toman medidas concretas. Y te doy un ejemplo. Este año 2018 tenemos 1.015 millones de amortización e intereses de deuda pública. Y el año 2019 eso pasa, por el eurobono que hay que pagar, a 1.822 millones. Esto va a seguir creciendo y no creo que tengamos la capacidad futura. Ese crecimiento será año con año. Que el presupuesto vaya a seguir, vaya a aguantar si no hacemos los esfuerzos por ponernos de acuerdo. ¿Y a qué riesgos hay en todo esto si no se toman medidas concretas? Los riesgos ahora, digamos, la deuda sigue siendo estable. Hay que aclarar eso, es decir, tampoco yo quiero alarmar cosas que no son. La deuda sigue siendo estable. El hecho es que lo que vaya a crecer el presupuesto en los próximos años va a crecer para el pago de deuda pública. ¿Por qué? Porque el peso de los intereses de la deuda pública es demasiado alto. Es demasiado alto y entonces va a restringir la capacidad que se pueda tener y va a competir. El pago de la deuda va a competir con otras carteras y entonces las otras carteras van a querer incrementar y van a perder. ¿Por qué? Porque el pago de la deuda pública tiene que ir, porque ese es un compromiso financiero a nivel internacional que debemos continuar pagando. ¿Riesgos de que caigamos nuevamente en impagos? No, yo creo que no. Yo creo que cualquier persona que vaya a tomar el Ministerio de Hacienda en la próxima administración pública deberá ser consciente de que su prioridad es pagar los compromisos financieros internacionales. Y aprovechando la coyuntura, pues estamos en medio de una alerta nacional. ¿Hay fondos para emergencias como estas? De seguir, pues, y ojalá, primero Dios, eso no ocurra. Bueno, tenemos dos formas de atender emergencias en términos de financiamiento, ¿no? El primero es que año con año se incorporan 4 millones al Fondo de Emergencia y Mitigación de Desastres, al FOPROMID. Estos son fondos que se necesitan en estos momentos, ¿no? Actualmente nosotros tenemos disponibles recursos que nos puede hacer, digamos, el Comité de Protección Social, Protección Civil y Mitigación de Desastres para cualquier necesidad que ellos tengan. Entiendo que están haciendo los números, pues alimentos, víveres, alguna cosa de infraestructura, láminas y esas cosas son las que nos están pidiendo. Ellos tienen que presentar un acta y en base a esa acta hacen un requerimiento de fondos al Ministerio de Hacienda. Pero cuando se trata de un desastre natural, de una catástrofe, y que a solicitud del presidente la Asamblea Legislativa declara ese desastre nacional, se activa también un préstamo de 50 millones que tenemos con el gobierno de Japón, que es justamente para desastres. Entonces, dependerá del Comité de Protección Civil si esto se activa o no se activa, ¿verdad? Pero los fondos están disponibles, hay recursos y si es necesario, pues están disponibles para solventar cualquier situación que el país lo necesite y que la población salvadoreña pues también la podamos atender de la mejor forma. Ahora mismo estamos viendo algunas imágenes, ¿verdad?, de esta emergencia que estamos viviendo, ¿verdad? Gracias a Dios esperaría de que hasta el día de hoy termine esta situación atemporalada. Sin embargo, ya vemos, sí, imagínense todos estos riesgos que se corren, los puentes, ¿verdad?, que pueden resultar dañados, las viviendas. Hasta este momento, obviamente, la emergencia no es mayor, ¿verdad? Me imagino de que están funcionando con los fondos que ya están asignados. Ellos tienen, digamos, algunos recursos disponibles de la última emergencia y entiendo que con eso están trabajando. Pero pues realmente si es necesario recursos, hay disponibilidad de recursos para poder trabajar. Muy bien, pasemos al tema de los subsidios. Para el otro año, estamos hablando del subsidio del gas, transporte, energía. ¿Qué contempla este presupuesto? Bueno, en términos de subsidios, año con año el presupuesto mantiene 3 subsidios, digamos, el subsidio al gas licuado, el subsidio al transporte y el subsidio a la energía eléctrica. El subsidio de la energía eléctrica hace algunos años los pagó el CEL y ahora pues pasa, digamos, a que lo pague el Estado.
Esos son 64 millones de dólares que están incluidos en el presupuesto, que son básicamente para el subsidio de 0 a 100 kilowatts. Una sola cartera me está pidiendo 142 millones. Solo ahí seguiría todo. Solo ahí seguiría el incremento de los ingresos. Es decir, los ingresos incrementan poco, pero tampoco nosotros podemos dejar que un solo rubro crezca tanto como los ingresos, ¿ya? Es decir, que son gastos que todavía no son ineludibles, gastos que no son ley de la República, ¿verdad? La reforma de pensiones nos hace crecer 88 millones, pero es ley, es un gasto ineludible, firme y exigible que nos pide que vaya en el presupuesto. 142 millones no pueden ser atendidos. Entonces nosotros lo que hicimos fue encontrar, digamos, un mecanismo de autofinanciamiento y darle sostenibilidad a una propuesta que nosotros le hemos hecho a la Asamblea Legislativa. Hay el llamado, si tú te recuerdas, Samuel, el llamado impuesto a la guerra. Sí. El impuesto a la guerra, que ahora se llama, el Fondo de Estabilización FEFE, es una recaudación que comienza en 16 millones y termina en 36 millones a final del año. Entonces, lo que hemos hecho es que hemos pasado el financiamiento del gas licuado a Fondo General y le hemos hecho la propuesta de que los veteranos de guerra se financien con 16 millones que ya tienen de Fondo General, pero también van a tener 36 millones de ese impuesto a la guerra que va a pagar a los veteranos de guerra. Entonces hay una contribución directa en la relación de el ámbito de para qué fue desarrollado el FEFE y el destino de a quién se va a pagar. Entonces al final ellos tienen un presupuesto como de 52 millones, que es la propuesta que nosotros le hicimos al presidente, que se le hicimos al Consejo de Ministros, fue aprobada y que eso es lo que llevamos a la Asamblea. No llevamos 142 millones, no es sostenible, no es viable, pero llevamos una buena propuesta. Creo yo que de 16 millones pasar a 52 es un impacto importante para esa población que es afectada, que es una población de bajos recursos y que seguramente van a mejorar sustancialmente. Ministro, entonces, ¿qué espera usted de la Asamblea Legislativa, sobre todo de la oposición? Porque en el caso de Arena, ellos pues dicen de que van a evaluarlo y dicen de que este presupuesto, estos gastos doblan al presupuesto del 2010. En 8 años se ha casi duplicado el presupuesto y ellos no le ven, al menos ellos no le ven mayores resultados en la ciudadanía. ¿Qué esperaría usted? Bueno, yo creo que esta es una discusión que se va a tener al interior de la Asamblea. Yo, como lo he dicho también en otros medios, yo estoy dispuesto a aclarar todas las dudas en función de mis capacidades y del trabajo que hemos hecho para formar este presupuesto. Cualquier consulta que se tenga, pues realmente tanto los distintos ministros como mi persona, pues vamos a tratar de acudir a la Asamblea y que se pueda comprender. Hay riesgos si no se aprueba este presupuesto. Las mismas elecciones están ahí. Es decir, el presupuesto especial extraordinario que cumple 2018 y 2019 está dentro de este presupuesto. Para la población estamos acudiendo a las necesidades que nos están solicitando algunas carteras de Estado. Creo yo que seguir contribuyendo y tener esa capacidad de reacción nos da, digamos, ese buen balance. Esta cartera, este gobierno estaría terminando a mediados del próximo año. ¿Cuál es la evaluación? Bueno, nosotros a lo largo de los años venimos haciendo varios estudios. Desde el año 2008 se vienen haciendo varios estudios sobre evasión fiscal y gasto tributario. Y en términos de evasión fiscal ha habido una reducción importante, como del 42 al 28%. Y eso pues ha disminuido, es decir, que estamos cobrando mejor, que estamos yendo a buscar a los contribuyentes que en algún momento no pagaban bien sus ingresos y hemos reducido, digamos, el indicador de evasión y elusión fiscal. Hay que hacer más. Y por eso es importante, yo reconozco y agradezco el día de ayer en la Comisión de Relaciones Exteriores que nos hayan dicho que tenían un dictamen favorable,
para poder firmar el convenio de intercambio de información tributaria con la OCDE. Esto es un mensaje importante a nivel internacional porque es un mensaje para decir El Salvador está ya en la agenda internacional para disminuir la evasión y elusión fiscal. Eso por un lado. Y por el otro lado tenemos el préstamo de los 30 millones que nos está dando el BID para facturación electrónica, para los procesos de digitalización del Ministerio de Hacienda, modernización del área de cobranza, impuestos internos y aduanas, que eso es lo que busca, ¿Qué impacto va a tener eso? Disminuir la evasión y elusión fiscal. ¿Qué impacto tiene el sistema de facturación electrónica? Si somos audaces y logramos hacer esto en el menor tiempo posible, esto puede generar como mínimo 1 punto del PIB en recaudación adicional por evasión y elusión fiscal. Gracias por acompañarnos en esta segunda parte de la entrevista y damos la más cordial bienvenida al licenciado Jorge Arriaza, director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI. Samuel, Bienvenido. muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá con ustedes. Bueno, sabemos de que has estado pendiente de todo lo que ha estado diciendo el ministro. Vamos a ver qué piensas de este presupuesto que se ha presentado a la Asamblea Legislativa, que lleva un incremento de 1.200 millones de dólares, pero ya vemos de que va a ser para el pago de deuda, la mayoría. Sí, así es. Bueno, antes de empezar quisiera solamente disculpar a nuestro presidente, don Eduardo Cader, que quería estar esta mañana acá, pero por razones de fuerza mayor no ha podido, pero siempre es una persona que le gusta difundir mucho lo que hace la industria, en lo que se está trabajando y lo que principalmente estamos haciendo por nuestros asociados y nuestros agremiados. Pero viene bien representado, Bueno, es lo importante. Muchas gracias. ¿Cómo, si podemos hacer un análisis de cada una de ellas hasta el momento para obviamente ver qué es lo que están proponiendo los candidatos en estos momentos tan difíciles para el país? Sí. Bueno, el día de ayer principalmente se enfocó en el tema social, ¿verdad? El evento, poco hubo espacio para poder discutir el tema de crecimiento económico. Pero en el tema social, que es lo que vimos ayer, cada uno expresó sus puntos de vista. A nuestro juicio debería ser un poco más en profundidad. Entendemos que el tiempo no permitía extenderse en una propuesta, pero sí debe haber una propuesta muy directa y muy concreta para poder resolver estos problemas que hemos hablado de educación, de salud, de vivienda en el país, ¿verdad? Porque al final el que gane pues tendrá que encarar estos problemas. Antes de entrar de lleno a algunas de las propuestas económicas que ya hicieron algunos candidatos, quisiera que nos hicieras una evaluación de cómo ha visto el desarrollo. Estamos entrando en el tercer trimestre, en el último trimestre de este año. ¿Cuál es la evaluación de todo el año desde el punto de vista de los industriales? Esto también tiene un efecto en la economía salvadoreña. Afortunadamente creemos que se puede compensar un poco con el crecimiento económico que está teniendo Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Entonces, esperamos, ahora el sector industrial espera crecer arriba del 3%, como es usual, especialmente por estos hechos de exportaciones a los Estados Unidos. Somos el sector, digamos, que jala la economía hacia arriba, en positivo, y esperamos que este año sea lo mismo. Pero definitivamente nosotros aspiraríamos a tasas de crecimiento mayor. Hay posibilidades de tener más inversión en el país si a nivel de gobierno se facilitan las cosas y se genera un clima de mayor estabilidad. Pero por el momento, digamos, esperamos un resultado bastante similar al del año recién 2017. Muy bien, y hablemos ahora, pues bueno, si este panorama puede cambiar con el nuevo gobierno que se instale el próximo año. Hay una propuesta concreta en el caso del candidato de Arena que ha ofrecido la creación de 300.000 empleos en 5 años. ¿Soy atractivo? Sí. ¿Será factible? Yo creo que sí es factible. Es decir, es factible, pero hay que tener un trabajo muy claro y muy focalizado. Por ejemplo, en el país tenemos 800.000 empleos formales al día de hoy, de los cuales 150.000 son del sector público y 650.000 son del sector privado, casi 700.000. El tema es cómo incentivamos el sector privado. Y aquí los empleos, esos 300.000 empleos, se pueden crear en función de la inversión. No puede haber empleos que se generen de la nada. Y tampoco podemos seguir creando empleos en el sector público, porque ya el mismo ministro de Hacienda lo señalaba, están los escalafones, está todo el tema de incremento de gasto público que ya no es posible hacerlo. Entonces hay que hacer
un plan de inversión, pero claro y definido, que no quede dudas, y el próximo gobierno tiene que centrarse en traer alrededor, haciendo un cálculo rápido, de $1.000 millones de inversión, lo cual requiere un trabajo del presidente de la República, del vicepresidente y de los principales funcionarios del próximo gabinete dedicados a traer inversión. ¿Y a tu juicio este gobierno no pudo lograr esa atracción de inversiones? Estos dos gobiernos del FMLN. Sí. Consideramos que no ha sido suficiente el esfuerzo. Las cifras reflejan alrededor de unos 300 millones al año de inversión extranjera directa. El caso de China, la ASI no fue y dice que ni va a ir a China. ¿Por qué? Un mercado tan complejo como China no se puede definir en una semana qué producto sí, qué producto no. Hay que ver costos, fletes, capacidades de producción. Por lo tanto, hay muy poca información de los... Pero Jorge, un mercado de 1.000 millones de personas no es atractivo para nosotros. ¿No debería ser atractivo obtener, aunque sea una mínima parte de ese mercado? Puede ser atractivo, pero hay que también ver las condiciones de ese mercado. Es un mercado grande, pero es un mercado complicado, ¿verdad? Por ejemplo, no hay certeza, no hay mecanismos de pago, ¿verdad? Ni hay garantías de pago. Si yo exporto a China, no tengo la certeza y la garantía de que mi comprador me va a pagar, a no ser que sea un pago anticipado, pero normalmente no es así. Entonces, China es un mercado complicado, es decir, hay un mercado que consideramos nosotros todavía con mucho desorden, porque al final es producto de un sistema centralizado, pero con un mercado libre, y hay que trabajar mucho en aprender sobre ese nuevo mercado. Normalmente no habíamos visto a China porque estábamos concentrados con Taiwán. Distinto es Estados Unidos. Es un mercado de 300 millones de habitantes, pero lo hemos logrado entender y exportamos 2.400 millones de dólares. Pero el gobierno ha tomado una posición que es la que normalmente toma. Realiza acuerdos políticos y después que vea el sector privado cómo resuelve y cómo sale con los negocios. ¿Y qué podríamos exportar nosotros a China? Bueno, generalmente a los países asiáticos está la parte agroindustrial, está agrícola, café, azúcar, algún tipo de productos de especies. Eso es muy demandado en los mercados asiáticos. En el mercado, en la parte industrial, no es fácil competir con ellos. Por ejemplo, nuestra industria textil es fuerte para exportar a Estados Unidos, ¿sí? Textil y confección. Pero no vamos a competir en textil y confección con China. Eso es lo que normalmente se llama mercados complementarios. Estados Unidos es un mercado complementario con nosotros. China es un mercado altamente competitivo con nosotros. Textil y confección es difícil. Alimentos y bebidas, fuera de lo que ya he mencionado, pues hay que analizarlo. Si nos vamos al sector plásticos, medicamentos, es decir, no es fácil entender ese mercado. Y ahí sí se requeriría el respaldo de instituciones como Proesa y el Ministerio de Economía para facilitar que los empresarios podamos entender la lógica de ese mercado y analizar. Pero mientras tanto, no deja de ser un tema político y lo que entendemos nosotros es que si hay viajes o no hay viajes, es un tema de tomarnos la foto y el gobierno lo que quiere es decir que el sector privado está respaldando una decisión política, lo cual no es cierto. ¿La ASI no está respaldando esto? No se está, definitivamente no. Mientras no se tenga más información, no podemos respaldar una decisión política que pone en riesgo incluso la inversión y las empresas nacionales. Viene el doctor Daniel Sobato, que es un experto mundial en términos de geopolítica, a hacer un análisis de la región. Hoy con esto del tema de China es importante. Viene Luis Pasos, el doctor Luis Pasos, un economista de México de mucho prestigio y conocimiento del mercado. Viene gente de renombre en la parte de tecnología también para conocer cuál es el tema, por ejemplo, de la industria 4.0, aunque ahí tenemos otro evento, porque esto es un tema aparte, en noviembre, ¿verdad? Viene gente de Singularity University, por ejemplo, que es la universidad en Estados Unidos líder en temas de biotecnología. En fin, tenemos eventos importantes y eso es lo que ¿Y está qué se espera? ¿Qué se espera que surja de todo esto? ¿Negocios? Lo importante, ¿inversiones? Es correcto. Lo importante es lograr más inversión en el país, más inversión en la región, complementariedad de la industria para hacer más negocios y crecer en nuestras exportaciones y lograr más empleo. Una vez fuimos el Japón de Centroamérica. Ciertamente. Yo no sé qué sí. somos ahora.
Bueno, es una buena pregunta, pero hay que tener la visión a ser también otra vez el Japón de Centroamérica. Pase muy buenos días. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.